Buenos días, doctor. ¿Todo bien? ¿Y usted? Buenos días, ¿Cómo doctor. ¿Cómo están? estás, meu querido? Buenos días, doctor. Hola, Así es doctor. ¿qué tal? ¿Cómo están? Un ratito, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien. A Bien, ver, acá está. Bueno, me avisan si es que todos ven la diapositiva que habla de anemias. ¿Sí? ¿Todos Sí, ven? ve. Súper. Bueno, un tema siempre interesante, ¿verdad? Un poco árido también de estudiar hematología, ¿verdad? Porque no vemos tantas patologías hematológicas, pero es muy importante conocerlas, al menos a las más frecuentes, para poder diagnosticarlas y tratarlas, ¿verdad? Y bueno, la más frecuente de todas y la más diagnosticada de todas son las anemias, ¿verdad? Eh, Pueden ver todo entonces el material. Fíjense que si hablamos de anemia, generalmente decimos que es un descenso, ¿verdad?, de la masa eritrocitaria, ¿sí? Que resulta insuficiente para aportar el oxígeno necesario a las células. Y esto es un dato importante numérico que hay que manejar, ¿verdad? Generalmente decimos que cuando hay anemia es cuando la cifra de hemoglobina es inferior a 130 gramos litro, o decimos hemoglobina menos de 13 en el varón, ¿verdad? O 12, ¿verdad? En la mujer, ¿sí? Entonces, en este valor es en donde coincidimos, ¿verdad? En las últimas actualizaciones acerca del valor. Y en el embarazo se acepta una cifra inferior a 11, ¿sí? En el embarazo existe un aumento de la volemia. Acuérdense de que eh, la embarazada o en sí el mecanismo fisiológico en sí aumenta la volemia para poder mejorar también el flujo sanguíneo a nivel uterino. Entonces esto hemodiluye también a los glóbulos rojos de la embarazada, y entonces de esta forma, ¿verdad? El rango de anemia es un poco menor, ¿sí? Bien, hasta ahí están todos bien, ¿sí? ¿Me escuchan bien a mí? ¿O hay alguna Sí, dificultad? ¿Me doctor. escuchan? No, te sí, ¿Sí? doctor. escuchamos. Bien, Escuchamos bien. bien. Fíjense, si empezamos desde el inicio, ¿verdad? Tienen que saber que el proceso de eritropoyesis en general eh, inicia todo en la médula ósea, ¿verdad? O sea, en la médula ósea se generan los glóbulos rojos, se generan los glóbulos blancos y también las plaquetas, ¿verdad? Eh, Fíjese usted que estas células pasan por una serie de transformaciones hasta llegar a ser las células maduras que nosotros conocemos, ¿verdad? Como glóbulos rojos, linfocitos, monocitos, eosinófilos, basófilos, neutrófilos, ¿verdad? Y las plaquetas, ¿sí? Todas ellas generadas en la médula ósea. Fíjense que en sí, en la médula ósea, en ese proceso de la génesis, durante 6 días y cierta cantidad de horas, ellos pasan de ser, por ejemplo, en el caso del eritrocito, un hemocitoblasto, pasar por una serie de transformaciones, transformarse en normoblasto, en reticulocito, ¿sí? El reticulocito sale de la médula ósea, se mantiene en ribosoma, tipo mantiene su ribosoma y su mitocondria por más de 24 horas, y después ya pasa a ser un eritrocito, ¿verdad? Acuérdense que el eritrocito, ¿verdad? Ya no tiene, ¿verdad? La maquinaria no tiene ribosomas ni mitocondrias, ¿verdad? Y es como un glóbulo rojo, una célula eminentemente encargada, ¿verdad? De transportar oxígeno. Ya vamos a ver cómo lo hace. Recuerden ustedes que dentro de los glóbulos rojos nosotros tenemos a la hemoglobina. La hemoglobina justamente tiene estos grupos M. ¿Ven los grupos M, verdad? El grupo hemo, ¿sí? Esta es la proteína que es la globina. ¿Ven? Esta que está en forma elíptica, ¿verdad? Son las globinas, 4 grupos de cadena de globinas y los grupos N. Y fíjese que en los grupos M, ahí nosotros tenemos el hierro.
y el hierro es el que atrae ahí justamente en esa zona al oxígeno, ¿verdad? Entonces, hay un montón de proteínas, globinas y hemo, ¿verdad? El grupo hemo viene del hierro, combinadas. Eso se llama hemoglobina, ¿verdad? La molécula de hemoglobina finalmente es la que satura, o sea, que es la que se encarga de tener afinidad por el oxígeno, ¿verdad? Y a través de ella absorberla, ¿verdad? Y transportar por todo el torrente circulatorio, ¿sí? Entonces, déficit en la hemoglobina o disminución del descenso, fíjense, descenso de la masa eritrocitaria es lo que me va a llevar en la práctica una cifra de hemoglobina menos de 130 o menos de 13 en varón o 12 en la mujer, ¿verdad? Entonces, por eso le digo, la hemoglobina baja nos indica que hay presencia de anemia. La causa más frecuente es la anemia ferropénica, ¿verdad? Ustedes saben que la anemia por justamente déficit de hierro impedirá, ¿verdad? De que haya, ¿verdad? Una correcta absorción, o sea, una correcta afinidad por, por el hierro, ¿verdad? Y por ende, o sea, por el oxígeno, o sea, no tenemos hierro, no tenemos oxígeno. Entonces, eso permitirá o impedirá el correcto transporte del oxígeno y consecuentemente va a haber anemia, ¿verdad? La causa más frecuente de anemia es la anemia ferropénica, ¿sí? Sin embargo, ¿verdad? Existen otros tipos también de anemia, por ejemplo, la anemia sideroblástica, en donde hay una utilización defectuosa del hierro, ¿verdad? Esto puede ser debido a un defecto en la síntesis del grupo hemo, ¿verdad? O sea, hay buena cantidad de hierro, pero no se puede utilizar de buena manera, ¿verdad? Y las talasemias que son cuando hay déficit en la globina. En los grupos de cadena de globina, por ejemplo, tienen que haber normalmente cadena 2 alfa y 2 beta, y una de las alfas muta y se transforma en un grupo diferente, entonces tenemos defectos en la globina, entonces ahí encontramos las talasemias. Bueno, todo esto, eso también es importante, independientemente del tipo de anemia que tengamos, siempre, pero siempre la anemia, ¿verdad? Va a ser una anemia, ¿cómo te voy a decir? Que va a producir la misma clínica, ¿verdad? Va a producir los mismos signos y síntomas, ¿sí? Fíjense que siempre va a tener un síndrome anémico, ¿sí? O sea, siempre va a estar caracterizado por astenia, palidez, disnea, palpitaciones, ¿sí? Sensación vertiginosa, cefalea, edemas maleolares, ¿verdad? O sea, eh, la clínica en sí va a ser muy similar y lo que nosotros tenemos que determinar es el origen, ¿verdad? Tenemos siempre, pero siempre va a haber estos mismos síntomas inespecíficos, generalmente duran varios meses antes de acudir a consulta y pueden ir, como digo, desde astenia, decaimiento, hasta vértigo, cefalea y palpitación, ¿verdad? El corazón, en un intento de compensar el déficit de oxígeno, empieza a aumentar su frecuencia cardíaca y casi siempre el paciente o la paciente está con palpitaciones. ¿Está bien? Bien, fíjense en este índice eritrocitario o hematimetría, ¿verdad? Esto es lo habitual en hombres y en mujeres. Fíjense que normalmente decimos, ¿verdad?, de que la hemoglobina debe estar en 13 en los hombres. Si está por debajo de 13, entonces hablamos de anemia. En las mujeres por debajo de 12 y por debajo de 12 hablamos de anemia. Hematocrito de 40-50, 35-45. Y esto es importante que sepan los valores del volumen corpuscular medio, que es entre 83 y 97 para ambos sexos, ¿verdad? Es decir, el volumen corpuscular medio sería más o menos como el tamaño del glóbulo rojo, ¿verdad? La hemoglobina corpuscular media sería como la concentración, ¿sí? O la coloración que tiene dependiendo de qué tan saturado está, ¿verdad? Y este sería la concentración de hemoglobina corpuscular media sería esta. Entonces acá nos va a ayudar para determinar el tamaño, la coloración y la concentración de nuestras células, ¿verdad? Dependiendo de eso podemos surgir algunas clasificaciones. Nosotros cuando hablamos
de anemia en sí, normalmente lo que se usa más para clasificar a las anemias son los índices eritrocitarios. Acá lo que yo quiero que ustedes recuerden, este cuadro en particular, se puede preguntar en los exámenes, se puede preguntar en las evaluaciones, incluso en los exámenes de reválida, ¿verdad? De por ahí, si alguno tiene pensado hacer, entonces esto es importante que manejen, ¿sí? Dependiendo de si la anemia es microcítica o hipocrómica, ¿sí? O es normocítica, normocrómica. Hola. Hola, doctor, ahora ¿Se perdió la volvió, señal por un momento? ¿Se pero perdió la la señal? diapositiva no está. Se perdió la señal. Me avisan si es Sí, que... ahora te escuchamos. Ah, ok. Me avisan nomás por mensaje o algo si se pierde la señal, ¿verdad? ¿En qué parte se quedaron ustedes? En esta parte mismo, doctor, en ese cuadro. Acá mismo, ok. Quando o senhor estava falando de macrocíticas e microcíticas. Ya, está bien. Entonces, este cuadro deben recordar, como le dije, ¿verdad? Este es un cuadro muy interesante, ¿verdad? Porque habla de los tipos de anemia que tenemos, ¿sí? Según los índices eritrocitarios, si es microcítica o hipocrómica, quiere decir que es pequeño y está poco coloreado, ¿verdad? Si es normal o si es de gran tamaño el lóbulo rojo. Y esto depende justamente, fíjense en la velocidad, perdón, en el volumen corpuscular medio que el VCM. Si está menos de 83, decimos que es microcítica. Si está entre 83 y 97, es normocítica. Y si está más de 97, es macrocítica. A nosotros siempre nos enseñaba la doctora Leticia, que es la hematóloga, ¿verdad? Acá en el servicio, 80-100. 80-100. Esa es la forma para recordar. Si es menos de 80, entonces es microcítica. Y si es más de 100, es macrocítica. Entre 80 y 100 es normocítica. ¿Está bien? Para recordar, para recordar. Entonces, decimos, ¿verdad? La microcítica o hipocrómica, porque dependerá si es hipocrómica, tiene que tener HCM, hemoglobina corpuscular media, menor a 27, ¿sí? Entonces, si tenemos una microcítica más una hipocrómica, las causas más frecuentes pueden ser anemia ferropénica, como le digo, que es lo más frecuente que hay. La causa más frecuente de anemia es ferropenia, es déficit de hierro, es privación de hierro, malnutrición, ¿entienden? Falta de hierro, falta de absorción de hierro o falta de nutrición, ¿verdad? Falta de hierro en la dieta. Eso es lo más frecuente. Luego viene la talasemia, que habíamos hablado. Algunos casos de anemia sideroblástica, donde hay, como le dije, una mala utilización del hierro. Hay disponibilidad de hierro, pero no se utiliza bien. Puede haber también casos de intoxicación por plomo, aluminio y anemia de enfermedades crónicas a veces, ¿sí? Porque la mayoría de las veces, si hablamos de anemia de enfermedades crónicas, tiene que ser una normocítica, ¿sí? La normocítica, sí, fíjense, la mayoría de las veces es anemia de enfermedad crónica, es decir, un paciente con cáncer o un paciente con enfermedad renal crónica, un paciente con cáncer de pulmón, un paciente con diabetes mismo, ¿verdad? Puede ser una anemia normocítica, normocrómica, pues una enfermedad crónica. También otra causa de anemia normocítica, que sea el glóbulo rojo normal, es una anemia hemolítica, ¿sí? Salvo que haya reticulocitosis, ¿verdad? Es decir, al inicio, o sea, toda la anemia hemólisis, cuando hay hemólisis, pues el mecanismo es a través de anticuerpos, ¿verdad? Entonces, a través de anticuerpos es que el paciente, ¿verdad? O sea, tiene una rotura del glóbulo rojo, ¿verdad? O sea, el glóbulo rojo es atacado por anticuerpos del paciente, entonces estos se rompen, ¿verdad? Entonces son normales, no tienen déficit en ninguna proteína, ni en el tamaño, ni nada, ¿verdad? Eh, bien, entonces
Eso es importante reconocer. Los síndromes mielodisplásicos, las pérdidas agudas, por ejemplo, si tienen, por ejemplo, una hemorragia, ¿verdad? O un sangrado masivo, el tipo de anemia que le va a dar es una anemia normocítica, normocrómica, porque no hay déficit de hierro, no hay por ejemplo, un trastorno autoinmune, sino que es meramente la pérdida de glóbulos rojos a través del sangrado lo que les da la anemia, ¿verdad? ¿Se entiende eso, verdad? Entonces es normal, normocítica va a ser la fórmula eritrocitaria de este paciente. Cuando hay invasión medular, también va a ser normocítica, porque se invade la médula y bueno, coexistencia de anemia microcítica y macrocítica también podría darte una fórmula normocítica. Eso es para confundir más nada más, ¿verdad? Pero lo que yo quiero que recuerden es como causa de la normocítica es anemia de enfermedades crónicas, hemólisis, ¿sí? Y pérdidas agudas. Eso es lo que hay que recordar. Después mielodisplásico y aplasia medular, bueno, también, ¿verdad? ¿Y en qué caso mi anemia va a ser macrocítica? ¿En qué caso va a aumentar el tamaño de glóbulos rojos? O sea, los glóbulos rojos que quedan van a ser de tamaño aumentado. ¿En qué caso? Cuando hablamos de una anemia megaloblástica, ¿verdad? En el caso de megaloblastia hablamos de una anemia por déficit de vitamina B12, ¿verdad? Entonces, falta vitamina B12, hay anemia megaloblástica. El alcoholismo, el etilismo crónico produce también anemia macrocítica, ¿verdad? Macrocitosis. La insuficiencia hepática lo mismo, los síndromes mielodisplásicos también, la reticulocitosis, ¿sí? El hipotiroidismo y la aplasia medular en algunos casos. Pero acá lo que hay que recordar, lo que yo quiero que recuerden más es la anemia megaloblástica y el alcoholismo. Estas dos son las principales causas de anemia macrocítica. En neuromocítica, como le dije, anemia, enfermedad crónica, hemólisis y pérdida agudas. Y en la microcítica, recuerden, lo más frecuente es la anemia ferropénica, ¿sí? Segundo lugar, la talasemia. Y después están los otros casos, ¿verdad? Pero esos son definiciones, son conceptos que no podemos dejar de saber, ¿está bien? Microcítica, normocítica y macrocítica con sus respectivas causas. Entonces guarden este cuadro, le pueden quitar una foto, ¿verdad? Como te digo, esto puede preguntarse en algún examen, ¿verdad? Ahora bien, la anemia también vos la podés clasificar de acuerdo a la etiopatogenia, ¿verdad? Es decir, de acuerdo a si es regenerativa o arregenerativa, ¿verdad? Generalmente eso lo determinamos a través de algo que se llama reticulocitos, ¿verdad? Si los reticulocitos, que se acuerdan que son las células inmaduras, que son a punto de ser glóbulos rojos, ¿se acuerdan de nuestro inicio de todo? Acá nosotros le teníamos al reticulocito que 3 días se pasea por la médula y después pasa a ser eritrocito, ¿verdad? El reticulocito es la etapa previa al eritrocito. Es como un eritrocito inmaduro todavía, ¿entienden? Que le falta una pequeña etapa como para pasar a ser eritrocito, ¿verdad? Entonces, el retículo, si los reticulocitos están aumentados, quiere decir que hay una anemia regenerativa. O sea, el déficit es periférico, ¿sí? Quiere decir que perdemos glóbulos rojos, pero hay reticulocitosis. Los reticulocitos, que son los eritrocitos inmaduros, están saliendo a full, fuera de la médula ósea a la sangre. ¿Entiendes? Entonces hay regenerativos son. No hay problemas en la máquina de fabricación. No, el problema es afuera, periférico. Entonces tenemos la causa, ¿verdad? Puede ser una pérdida sanguínea aguda o una anemia hemolítica, ¿sí? Sin embargo, si es regenerativa o central, ahí decimos que los reticulocitos están disminuidos, generalmente menos de 2. 2 es el número clave, ¿verdad? Entonces, cuando es regenerativo o central, ahí decimos que hay problema en la máquina para hacer los glóbulos rojos. Entonces, el problema es central, es regenerativo, ¿verdad? Entonces, ahí tus reticulocitos, que es el que mide, te va a venir muy disminuido, ¿verdad? Generalmente acá tenemos alteraciones en células madre, insuficiencia medular, déficit o trastorno metabólico, y ahí entra justamente el déficit de hierro,
de vitamina B12, de ácido fólico, de eritropoyetina. O sea, todos los sustratos, ¿verdad?, que me sirven para la génesis de los glóbulos rojos, ¿verdad? Y las vitaminas y demás. Entonces el hierro, cuando hay déficit, entonces hay problemas en la máquina, problemas en la fabricación porque no tengo suficiente sustrato. ¿Se entiende eso, verdad? Entonces también las anemias se pueden clasificar de esa forma y de hecho esta es la clasificación más utilizada de la anemia porque te ayuda a saber la etiopatogenia de las anemias. Entonces la primera pregunta que se le va a hacer si el día de mañana presentan un caso de anemia es si es regenerativa o regenerativa. Entonces te van a preguntar cuánto es el valor de reticulocitos. Si los reticulocitos están aumentados más de 2, entonces decimos que es una anemia regenerativa. Probablemente sea o por pérdida o por hemólisis. Simple, cerró ahí. Y si los reticulocitos están disminuidos, entonces perfecto. El problema es adentro, es en la médula, es en la fábrica, ¿entienden? Entonces, o es un déficit de hierro o un déficit de alguna vitamina o hay una alteración en las células madre, una insuficiencia medular. ¿Se entendió esa parte, ese concepto importante? ¿Sí? Sí. Sim, doutor. Dale. Bien. Siguiente. Vamos a ver ahora la anemia más frecuente, que es la anemia ferropénica. ¿Sí? Fíjense acá. La anemia ferropénica, como te digo, que es la anemia más frecuente. ¿Sí? La más frecuente de todas. Y bueno, como su nombre ya lo dice, ¿verdad? No hay mucho secreto. La anemia se produce, ¿verdad? Por un déficit, ¿verdad?, de hierro, ¿verdad? Y por supuesto que esto puede tener que ver con muchos factores, ¿verdad? Fíjense que el metabolismo del hierro más o menos, ¿verdad? El hombre, el hierro corporal en el hombre más o menos debe ser de 50 miligramos por cada kilo peso del hombre y 35 por la mujer, ¿verdad? O sea, ¿y cómo se distribuye este hierro, ¿verdad? En un varón adulto promedio de 80 kilogramos, 2.500 miligramos deben ir directamente a la síntesis de hemoglobina, 500 para las enzimas y la mioglobina, 3 para la transferrina y 600 a 1.000 para el depósito, ¿verdad? En la mujer 1.700 de todo el hierro debe ir a la hemoglobina, 300 a la mioglobina, 3 nada más del hierro y la transferrina y más o menos 300 miligramos de depósito, ¿verdad? Fíjense que 70 a 75% de la mayoría del hierro se encuentra ligada al grupo hemo, ¿verdad? A la hemoglobina, ¿sí? 25% nada más la ferritina y la hemosiderina y 2% se encuentra en el plasma ligada a la transferrina, que es la proteína que transporta el hierro, ¿verdad? Más o menos la distribución. Y si hablamos del ciclo que hace el hierro desde que es absorbido a través de la dieta hasta unirse a la célula, básicamente empieza en el intestino delgado proximal, ¿verdad? Allí es donde justamente se absorbe el hierro. Por eso que si de por ahí yo tengo un trastorno, una neoplasia o algo en el intestino delgado proximal o una enfermedad celíaca, por ejemplo, que tiene trastorno de las vellosidades, tiene inflamación y tiene mala absorción, entonces probablemente me produzca también anemia porque tengo problemas para absorber el hierro. ¿Entienden? Entonces, cualquier inconveniente en el duodeno, en la parte proximal del intestino delgado, me generará consecuentemente anemia por problemas en la absorción del hierro. Entonces, fíjense, por ejemplo, talasemia, acidoblástica, hemocromatosis, absorción aumentada de hierro. Aumenta la absorción de hierro en estos casos, pero porque el hierro no se está pudiendo utilizar de buena manera. Una vez absorbido el hierro, se une a la ferroportina, ligándose a la transferrina plasmática. O sea, acá hablamos de que una vez que el hierro se absorbe en el intestino delgado,
se une a una serie de proteínas, entre ellas la ferroportina y la transferrina, que justamente lo que va a hacer es transportar el hierro, ¿verdad? ¿Hacia dónde? Hacia el hígado, donde le van a encontrar a quién, a la hepcidina, ¿eh? La hepcidina, que es una hormona que se sintetiza en el hígado, se liga a la ferroportina y esto inhibiendo el paso del hierro hacia el plasma y finalmente esto se deposita en el hígado, ¿verdad? Y fíjense después, una vez que justamente gana la torrente sanguínea, se une a la transferrina para distribuirse por todo el cuerpo. Entonces, generalmente, una vez que está en el hígado, ¿verdad? Fíjense, de acá otra vez, o sea, una vez que está en el hígado, esto a su vez vuelve a unirse a otra proteína que se llama transferrina y a partir de allí se distribuye por todo el cuerpo, ¿verdad? Eh, Finalmente, ¿verdad? Nosotros vamos a tener la utilización del hierro en la médula ósea, ¿verdad? En la médula ósea. Y el hígado, ¿verdad? El hígado, ¿por qué? Porque el hígado es el sitio de almacenamiento, ¿verdad? Donde vos necesitas, él desprende el hierro y transporta hacia los demás sectores donde se necesite. ¿Sí? Y bueno, esto es un ciclo básico, ¿verdad? Es decir, fíjense, acá se genera los glóbulos rojos, ellos cumplen su vida media y finalmente se destruyen en el vaso y en el hígado, ¿verdad? Entonces esos son los sitios de destrucción también. En cuanto a la eliminación del hierro, fíjense que el hierro no presenta una eliminación activa en el organismo, sino que la principal vía de eliminación es la hemorragia crónica. Generalmente los pacientes tienen pequeñas pérdidas crónicas que hacen que se elimine. En las mujeres pueden ser la menstruación, en los hombres pueden ser pérdidas sanguíneas intestinales pequeñas, ¿verdad? Llámese hemorroides o llámese otras causas, pero es principal causa de anemia ferropénica, o sea, por pérdida sería, ¿verdad? Generalmente eso es lo que ocurre, ¿verdad? Los pacientes tienen una pérdida, ¿verdad? Voy a atender un poco una llamada de mi papá un ratito y ya les continúo, ¿está bien? Está bien, Gracias. doctor. Bien, doctor. Bueno, ya estoy de vuelta. Todos ven la diapositiva, ¿verdad? Sí. O salió un poco, sí, acá está.
Bien, estamos hablando de la principal causa que es la anemia ferropénica. ¿Todos ven acá? ¿Sí? Sí, profe. Sí, se llega a ver. Bueno, fíjense que hay otras causas también de anemia, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, una disminución del aporte, ¿verdad? Esto muy raro de ver hoy en día, ¿verdad? Pero igual pacientes que son muy desnutridos o una dieta desequilibrada principal en niños y países de tercer mundo, o sea, niños con desnutrición sería, ¿verdad? Pueden tener también déficit de hierro. En el embarazo y en la adolescencia existen aumentos de las necesidades, ¿verdad? Esto es natural. Y la disminución de la absorción, llámese por